Buen día. Buen día a todos. Espero que estén todos bien, con frío. Hay agua caliente, hay camperas, hay torta. Y bueno, vamos a seguir adelante. Vendrá la primavera. La Biblia lo dice, ¿sabían? Que el pacto que Dios hizo con Noé nos asegura que van a asegurar habiendo estaciones. Así que cuando se quejan en la calle, no hay más estas 4 estaciones. Bueno, tenemos cierta seguridad, no que no cambien las cosas pueden cambiar, sí, pero cierta estabilidad Dios nos garantiza. Bueno, ese no es el mensaje de hoy. Bueno, estamos conectados otra vez en vivo. Bienvenidos a aquellos que se conectan o que pueden ver después la grabación. Oramos por ustedes que no pueden estar por temas de enfermedad y otras cosas. Y bueno, si hay alguna visita, también bienvenida a conectarse con nosotros en estos momentos que podemos conectarnos, pero también de visitar. Y si no tienen un lugar fijo, un lugar donde son parte, bienvenidos a congregarse, por lo menos visitarnos, serán bienvenidos. Bueno, hoy lo que vamos a hacer, primero vamos a orar y después, como ya vieron, vamos a volver a una sencilla lectura de este documento que hemos visto en otros momentos. Es una declaración de fe. Primero voy a hacer algunas aclaraciones antes de hablar un poco de lo que está ahí y su relación con nosotros, pero vamos a comenzar orando. Padre, gracias nuevamente por esta oportunidad de estar reunidos hoy. Lo damos por sentado muchas veces y hasta si no tenemos cuidado puede ser, podemos pensar como que fuera una carga estar reunidos y sin duda hay desafíos, hay dificultades, a veces nos cuesta por temas de la misma salud u otros factores, pero gracias Padre que podemos estar juntos y sobre todo adorarte a ti. Pedimos Padre que esa sea nuestra actitud, nuestro deseo, no como simplemente como un deber, aunque lo es, sino pedimos Padre que obres en nuestros corazones de tal manera que sea nuestro deleite pensar en ti, disfrutar de tu presencia y adorarte a ti. Y pedimos ahora que uses tu palabra, aún en quizás un mensaje un poco diferente hoy, un tiempo un poco diferente. Pedimos, Padre, que uses tu palabra para cambiarnos y para cumplir en tu iglesia, no solo en nuestra iglesia local, la iglesia bíblica Maranata, sino en tu iglesia universal, que uses este tiempo para avanzar tu obra y tus propósitos. Y pedimos que comiences en nuestros corazones. Pedimos tu ayuda y te damos gracias por la obra de Jesús a nuestro favor, lo que lo hace posible que nos acerquemos a ti y que sea para nosotros un trono de gracia, que podemos a través de y gracias a Cristo y su obra podemos acercarnos con confianza y saber que nos escuchas. Y así pedimos esto en el nombre de Jesús y también para su gloria. Amén.
Bueno, primeramente una aclaración sobre lo que hemos visto, ¿no? No es la primera vez que vemos esta posible declaración de fe, y digo posible como primera aclaración, que estamos en proceso de ver lo que podría ser para nosotros un bosquejo, aunque sea una declaración de fe de doctrinas básicas. Así que cuando dice en el encabezado borrador es porque, como voy a sugerir incluso hoy, está la posibilidad de agregar, hacer alguna modificación. Así que esa aclaración que es un borrador, que podemos ir mejorando esta declaración de fe, pero es algo que ya hemos visto y lo hemos charlado con Daniel también, incluso que es un comienzo y quizás podría ser para nosotros una base como iglesia. Pero otra aclaración sería en cuanto a lo que dice al final del documento. Ven que después de la declaración en sí está varias cláusulas ahí que dice: por este motivo nos comprometemos, y ahí al final habla de también buscar pastores calificados para que nos enseñen y nos guíen. La idea no es que eso tenga que ser hoy o mañana, pero pensando a largo plazo, que en la voluntad de Dios y el tiempo de Dios queremos que la iglesia siga, y cada semana nos sentimos más viejos y va a haber necesidad de cambio en algún momento. Y la idea es que estemos pensando en eso. Así que esa clarificación, que el enfoque en este momento no es que mañana tenemos que cambiar algo necesariamente, pero sí queremos estar pensando en la necesidad de que siga el ministerio, que siga un liderazgo calificado. Y también noten que, como otra aclaración, vamos a insistir, por así decirlo, que no desvíen de estas doctrinas esenciales. Ahora, cuando dice doctrinas esenciales, creo que al leer esta declaración de fe veremos que en su mayoría, si no en su totalidad, estos temas que están en este documento básico son doctrinas esenciales. Ahora, no, en un sentido, cada doctrina es esencial, en el sentido de que todo lo que la Biblia enseña es importante. Si la Biblia enseña algo, es esencial. Pero en otro sentido, hay doctrinas que son claras y que podemos llamarlas doctrinas fundamentales. Por ejemplo, hay un solo Dios. Por ejemplo, Cristo es Dios. O sea, hay doctrinas que son claras en las Escrituras, y es más, son doctrinas que si uno no cree esas doctrinas, hay que dudar, hay que dudarse, hay que preguntar si es cristiano o no. Estamos hablando de doctrinas relacionadas con el Evangelio, doctrinas claras, fundamentales de la Biblia, y hay, podemos decir, una categoría de doctrinas que podemos llamar esas doctrinas esenciales en ese sentido. Hay otras cosas en la Biblia que son importantes para nosotros, pero reconocemos que otros hermanos quizás llegan a otras conclusiones. Hermanos que creen la Biblia, hermanos que aman al Señor, que son consagrados y en muchos casos más consagrados que nosotros. O sea, otras iglesias, otras denominaciones que creen la Biblia, creen el Evangelio,
pero por algún otro motivo han llegado a otras conclusiones en cuanto a ciertas doctrinas. Esas doctrinas siguen siendo importantes y esas diferencias pueden ser importantes, pero hay doctrinas que no son tan claras y reconocemos que puede haber diferencias entre nosotros como hermanos, como iglesias, en esas doctrinas que podemos llamarlas secundarias, aunque no quiero que pensemos que no son importantes, que no sean importantes. Pero creo que entendemos la diferencia entre, por ejemplo, uno que dice que Cristo no es Dios. Bueno, no es cristiano si niega la deidad de Jesús. Pero por otro lado puede haber un hermano que no está de acuerdo con nosotros en cuanto a cuándo Jesús va a volver, en cuanto a los detalles de un milenio, cosa que la Biblia enseña, pero quizás temas que no son tan claros. Puede haber hermanos que se difieren. Y el documento como está ahora también tiene uno de esos ejemplos cuando dice habiendo sido bautizados por inmersión, así identificándonos públicamente con Jesucristo. Esa línea refleja nuestro entendimiento de lo que es el bautismo y el medio que se debe usar. Puede haber otros hermanos que no están totalmente de acuerdo, quizás bautizan de otra manera, otro modo, o que entienden el bautismo tiene que ver con algún otro aspecto de la vida cristiana. Esa doctrina podemos llamarla secundaria, en el sentido de que son hermanos, creen la Biblia, han llegado a una conclusión distinta, discrepamos, pero puede haber compañerismo con esos hermanos y puede haber diálogo y podemos aprender los unos de los otros. Así que hay un ejemplo de una doctrina no fundamental, pero para nosotros importante, del tema del bautismo. Ok, con esa aclaración, pensaba leer la declaración de fe, quizás pausar con alguna otra cita y antes de comenzar dejarles una tarea de que vayan pensando, no para la semana que viene, pero quizás para un par de semanas. Uno, si ven algo que no entienden, que me digan, a Daniel, que lo hablemos. Quizás hay algo que se puede aclarar o que se debe aclarar. Quizás hay algo que debe ser desarrollado un poco más. Eso ya sabemos, que hay doctrinas que no se mencionan, hay temas que no están en este documento, que en algún futuro, en algún momento habría que ampliar. Por ejemplo, temas de eventos futuros, por ejemplo, por decir algo. Quizás debemos ya agregar algunos detalles. Quizás hay otros versículos bíblicos, citas que comprueban mejor lo que se presenta en esta declaración de fe. Podemos agregar esos versículos. Otra aclaración es que los versículos que están, no es que cada versículo apoya o que comprueba totalmente lo que se declara. O sea, si dice, por ejemplo, afirmamos que el pecado consiste tanto en acciones externas como también los pensamientos, etc. Y después hay varias citas. No estamos diciendo que esas citas son las únicas citas o que comprueban del todo lo que se presenta ahí, pero que son algunas de las citas que usaríamos para comprobar lo que está ahí. Y son sugerencias, habría otros lugares en la Biblia que enseñan estas doctrinas y sería posible agregar más citas.
para mejor apoyar lo que está ahí. Pero nuestra norma tiene que ser la Biblia, no un documento. Pero el documento refleja lo que entendemos de la Biblia. Bien, la voy a leer. Ustedes la tienen el documento. Si alguien escucha y quisiera verlo, que nos avisen. Podemos compartir, pero voy a leer ahora la primera parte de este borrador que dice las Escrituras. Número 1, las Escrituras. Creemos en las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento como verbalmente inspiradas por Dios e infalibles en los escritos originales, y que son la autoridad suprema y final en la fe y la práctica. Ahí vemos varias citas. Hay algunas palabras importantes ahí. Tratamos en estos documentos, tratamos de ser concisos, pero eso implica que las palabras que sí están son importantes. Por ejemplo, no decimos nada de la apócrifa. Creemos en la inspiración del Nuevo y Antiguo Testamento, los 66 libros de la Biblia cristiana. Cuando decimos verbalmente inspiradas, es que cada palabra importa. Cuando Dios nos dio la Biblia, cada palabra fue importante, inspirada. Pero en los escritos originales, no estamos diciendo que tal traducción es la norma, sino que lo que Dios sopló, lo que Él inspiró en los escritos originales por parte de los autores humanos. Y no podemos desarrollar del todo lo que dice cada sección. Pero son ejemplos de palabras importantes. Si bien es concisa la declaración de fe, hay palabras importantes que reflejan verdades que se deben y se pueden desarrollar, sino aquí en otros momentos de enseñanza. Número 2, el Dios verdadero, es decir, la Trinidad, el Dios verdadero. Creemos en un solo Dios. De paso, eso implica que no existe otro Dios en otro universo. Hay sectas que dicen que sí, hay un solo Dios, existiendo eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay solo un Dios. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Estos tres son personas distintas. Y si decimos, no entiendo cómo eso funciona, es la doctrina de la Trinidad, que no la entendemos totalmente, pero no podemos negar esas partes esenciales. No podemos negar que hay solo un Dios. No podemos negar que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. No podemos negar que esas personas son distintas. Y si nos enfocamos en esas frases, esas declaraciones, y no en tratar de entender cómo se conecta todo eso, reconociendo que estamos hablando de Dios, okay, entonces vamos bien. Pero creemos en el Dios verdadero, la Trinidad. Número 3, el Señor Jesucristo. Creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento virginal, Él habiendo sido engendrado del Espíritu Santo y naciendo de la Virgen María. Creemos que Él nació como verdadero Dios y verdadero hombre. Creemos en su vida sin pecado, en su muerte vicaria y expiatoria en la cruz, en su resurrección corporal y en su ascensión a la diestra del Padre.
Y otra vez había más que decir sobre Jesús, sobre Dios el Hijo. Pero esas son algunas ideas esenciales en cuanto a quién es Jesús. Número 4, el hombre, o podemos decir el ser humano. Afirmamos que el ser humano fue creado en la imagen de Dios, en un estado de inocencia. El hombre pecó y por medio de su pecado incurrió no solamente en muerte física, sino también en lo que podemos llamar muerte espiritual. Creemos que todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa, que está totalmente depravada. Es decir, y esto es importante, no estamos diciendo que cada ser humano que ha llegado al punto máximo de pecar, o que cada ser humano es igual de malo en sus acciones. Pero cuando decimos que todos somos pecadores y bajo esta realidad de ser totalmente depravados, es decir, que cada parte de nuestro ser, cada parte de su ser ha sido afectada por el pecado. Por eso precisamos un Salvador. Afirmamos que Dios creó al hombre y a la mujer en su imagen, que ambos sexos son iguales en dignidad y valor, y que se complementan en roles distintos diseñados por Dios. Afirmamos que el matrimonio consiste en un pacto de unión y fidelidad entre un hombre y una mujer, y que la actividad sexual fuera de los límites de dicho matrimonio deshonra a Dios. Y otra vez hay algunas citas bíblicas. Y ahí quizás habría otros creyentes cristianos que no están de acuerdo con algunos de estos puntos. Entiendo que están equivocados, y no es que no sean cristianos, pero estas serían doctrinas, si no fundamentales, muy, muy importantes para nosotros en cuanto al hecho de que haya distintos roles que Dios ha hecho el hombre y la mujer en su imagen, que son iguales en dignidad, en valor, pero que Dios nos hizo diferente. No podemos decir que no existe una diferencia entre el hombre y la mujer. No, hay dos géneros, y Dios nos creó así y lo hizo muy bien. Número 5, el pecado. Afirmamos que los seres humanos pecan cuando transgreden las santas demandas de Dios, cuando eligen a amar, honrar, creer y deleitarse en otras opciones en lugar de Dios. El pecado consiste tanto en acciones externas como también en los pensamientos y deseos del corazón. Número 6, la salvación. Afirmamos que la salvación es por medio de la regeneración por el Espíritu Santo, es obra de Dios, por medio de la regeneración por el Espíritu Santo y por la fe. Esa es la respuesta humana al Evangelio, por la fe en la persona y obra del Cristo viviente. Que todos los que así lo reciben a Él son nacidos de nuevo por el Espíritu, que están en Cristo y que perseverarán hasta el fin por la fidelidad del Señor. Y ahí hay algunas citas. 7, el Espíritu Santo. Creemos en el presente ministerio del Espíritu Santo, por cuya existencia interior en cada creyente uno es obligado y habilitado a vivir una vida santa.
Creemos en la unidad espiritual de todos los creyentes en Cristo. Romanos 8, etc. Y ahí también se podría amplificar esa sección. Pero estamos enfocándonos en doctrinas esenciales, es decir, doctrinas fundamentales y algunas otras que son, sido fundamentales, igual de importantes, muy importantes para nosotros. Y otra vez sugiero que si hay algo que debemos agregar, que lo hablemos. También si hay alguna cita que debemos agregar, que lo hablemos. Número 8, la iglesia. Afirmamos que la iglesia, el cuerpo y la esposa de Cristo, es un nuevo organismo espiritual compuesto de creyentes en Jesucristo, tanto judíos como gentiles. Afirmamos que es el trabajo de la iglesia llevar la palabra de Dios al mundo para ser discípulos verdaderos de Jesucristo y madurar los miembros de su cuerpo para mostrar su imagen y glorificar a Dios, nuestro Padre, en todo lo que hacemos y decimos. Si todo eso es verdad, entonces afecta lo que hacemos aquí, cuando nos juntamos para adorar, y también la manera en que nos relacionamos entre semana. Así que es una doctrina muy, muy práctica. Si es así, entonces debe afectar nuestra manera de vivir. Número 9, los ángeles. Creemos en la existencia de los santos ángeles, espíritus que adoran a Dios y ministran a su pueblo. También creemos en la existencia de los ángeles caídos, demonios, entre los cuales figura Satanás, el adversario de Dios y de su pueblo. En otras palabras, no es una mera fuerza negativa, sino es una persona. Entendemos que la Biblia así lo describe, y que es el enemigo de Dios. No son dos poderes iguales que se luchan entre sí. Dios es Dios. Satanás está bajo sus pies y estará debajo de los pies del Mesías Jesús, y también en un sentido bajo los nuestros, porque estamos en Cristo. Pero lo identificamos como el enemigo. 10. Los eventos futuros. Creemos en el retorno personal del Señor Jesús, en poder y gloria, visible corporalmente. Y esa es una doctrina clara en las Escrituras. Aunque haya diferencias entre hermanos en cuanto a los eventos y cuándo van a ocurrir, cuándo van a pasar, esa realidad del retorno, la segunda venida de Jesús, hay que afirmar esa realidad. Es lo que enseña la Biblia. Creemos en la resurrección corporal de los justos y de los injustos, el sufrimiento eterno y consciente de los injustos en el lago de fuego, la bendición eterna de los redimidos en la presencia del Señor en un cielo y la tierra nuevos. Y esa es nuestra herencia, nuestro futuro. 11. La vida cristiana. Afirmamos que Dios quiere que sus hijos vivan en amor y santidad. Además, es su voluntad que los seguidores de Jesucristo se comprometan con una iglesia local para juntos adorar a Dios, orar, recibir la enseñanza y predicación de su palabra, participar en la cena del Señor y usar sus dones en servicio y edificación los unos a los otros. Es decir, ser cristiano es más que una mera profesión de fe. Somos salvos por la fe, pero esa salvación implica un cambio de vida y Dios quiere que vivamos de cierta manera, en amor y en santidad. Y también quiere que seamos parte de una iglesia local. Es una situación rara que un supuesto cristiano
esté suelto, que no sea parte de una iglesia local. Y no queremos ir al extremo de estar juzgando siempre si uno falta o si uno no puede estar algún otro domingo. Pero por otro lado, queremos enfatizar que es muy importante que uno, si es cristiano, que sea parte de una iglesia local, que se reconozca que es un, podemos decir, miembro de una iglesia. Después de esa declaración, que es un borrador y que es un bosquejo, podría amplificarse, pero como punto de partida, como comienzo, después de escuchar esas doctrinas, está en el documento lo que sigue. Por este motivo, nos comprometemos a lo siguiente: habiendo sido salvos por la fe, por la gracia de Dios, por el Señor Jesucristo, es decir, ser parte de una iglesia local no es simplemente asistir. Estamos hablando de creyentes, cristianos, que han sido salvos. Habiendo sido salvos por la fe, habiendo sido bautizados por inmersión, así identificándonos públicamente con Jesucristo, estando en sintonía con la declaración de fe de la Iglesia Bíblica Maranata. Eso no implica que cada uno que viene y quiere ser parte tiene que entender todo, quizás, y estamos todos en proceso. No es que tiene que afirmar que entiende totalmente cada cláusula de una declaración de fe, pero que esté en sintonía, que está para aprender y no está en contra a lo que entendemos que son doctrinas esenciales. Estando en sintonía con la declaración de fe de la Iglesia Bíblica Maranata, Ciudad de Pando, Canelones, y habiendo expresado nuestro deseo de comprometernos con esta iglesia local, nos comprometemos a vivir vidas de amor y santidad, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Entendemos que esto implica el estudio de la palabra de Dios y la oración. También implica el cuidado, la edificación, la restauración y la disciplina mutuos, evitando chismes y divisiones no bíblicas y congregándonos habitualmente. Y otra vez, no es un tema de estar siempre la policía de todos, pero sí implica que si falta una mano, que nos damos cuenta. Si mañana me levanto y se perdió un pie en las sábanas, es un problema. Y ese pie no puede existir solo. Y va a ser difícil que yo siga existiendo sin ese pie. Ok, entendemos. Estamos hablando de algo serio. Queremos tomar en serio lo que es ser parte de una iglesia local. También buscaremos pastores calificados para que nos enseñen y nos guíen, quienes, si bien nos lleven a desarrollar con más detalle esta declaración de fe, no desviarán de estas doctrinas esenciales. En otras palabras, no es un documento perfecto. En otras palabras, nuestra autoridad es, después de todo, la Biblia. Pero este tipo de aclaración nos ayuda a identificar quiénes somos, qué entendemos que la Biblia enseña. Hay miles, no sé si son miles, pero hay muchos grupos, muchas supuestas iglesias que dicen todos que creen la Biblia. ¿Pero qué significa eso? Si la Biblia es la autoridad sobre cualquier credo, cualquier declaración de fe, pero hay valor en identificar no solo quién es parte de nosotros, sino qué es lo que creemos que la Biblia enseña, cuáles son las doctrinas fundamentales y también, si bien sean secundarias, que son importantes para nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué creemos? Así que espero que esto sea, y otra vez, no estamos cubriendo terreno nuevo, es algo que hemos visto
en varias ocasiones, pero vale la pena, creo que no está de más leer otra vez y seguir pensando. Así que si hay algo que debemos agregar, amplificar, cambiar, bien, lo hablemos, ¿ok? Pero vamos a pedir que Dios nos ayude a avanzar y cada vez mejor entender su palabra y enseñarla y predicarla con claridad y sobre todo aplicarla a nuestras vidas. Padre, pedimos tu guía como nuestra iglesia, con nuestra iglesia, para nuestra iglesia, y que crezcamos como iglesia. Y pedimos también individualmente que nuestro caminar contigo sea real, que estemos en comunión contigo diariamente, escuchándote y adorándote y viviendo en tu presencia, y que seamos individualmente cristianos, que realmente estemos creciendo. Y también lo pedimos por nuestra iglesia, que estemos creciendo y que crezcamos no solo en nuestro caminar contigo, sino también que según tu voluntad, que aumenten los números. Sabemos que si somos un poco, si somos 2 o 3, estás ahí entre nosotros. Pero también queremos, Padre, que almas sean salvas y que traigas y que crezca este cuerpo local. Y pedimos que lo hagas según tu voluntad y en tu tiempo, y que nos uses según tu voluntad y en tu tiempo. Y pedimos ahora tu bendición sobre nuestras vidas en esta semana, las oportunidades que nos das a cada uno, que seamos fieles donde nos has puesto y que realmente vivamos vidas de amor y santidad, evitando maneras de hablar que no te agradan, buscando siempre y primero el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos, Padre, cumple en nosotros lo que has prometido y lo que has comenzado, y que sabemos que vas a seguir haciendo hasta que seamos glorificados del todo cuando veamos a Jesús. Hazlo, lo pedimos en el nombre de Él. Amén.